Buen día con todos. En los siguientes minutos vamos a revisar sobre la radiación ultravioleta, los efectos que puede tener esta radiación en nuestra salud, las medidas de protección y vamos a finalizar hablando un poco sobre la hidratación, que es tan importante para prevenir golpes de calor. ¿Qué es la radiación solar? Es una energía emitida por el Sol, por la superficie solar, que se propaga en todas las direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas, las cuales llegan hasta la Tierra. El espectro electromagnético, de acuerdo a la longitud de onda, puede ser desde rayos gamma, por ejemplo, pasando por rayos X, la radiación ultravioleta, que es esta radiación solar, hasta la luz visible, el infrarrojo, los microondas. Mientras menos longitud de ondas es más dañino. Es por eso que los rayos X, como vemos ahí, que tienen menos longitud de onda que la radiación ultravioleta, es mucho más dañina, mientras que la luz visible no lo es. Tenemos tres tipos de radiación ultravioleta o radiación solar: la tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A constituye el 98% de lo que está llegando a la Tierra y esta penetra en la epidermis y dermis, es decir, en capas profundas de la piel. Va a ser responsable de la melanogénesis, es decir, la producción de manchas, de la coloración en la piel, y también responsable del enrojecimiento. El que se ponga la piel roja y que haya manchas está asociada a este tipo de radiación UVA. Va a inducir también el fotoenvejecimiento cutáneo, es decir, el envejecimiento de la piel, la producción de arrugas causadas por el sol. Y también se relaciona con el desarrollo del melanoma maligno, es decir, manchas que están asociadas a cáncer de piel. Es importante también saber de que esta radiación tipo A, como les decía, que es el 98%, atraviesa el vidrio y, como les decía, también penetra la epidermis. Es importante entender esto para saber también por qué se está desarrollando el cáncer de piel, principalmente en este caso el melanoma maligno. El otro tipo de radiación ultravioleta es la de tipo B. Esta constituye el 2%, es parcialmente absorbida por el ozono, es decir, llega a la superficie de la Tierra, parcialmente se absorbe por el ozono. Acá la importancia de nuestra capa de ozono. Se le atribuye las reacciones fotoalérgicas en la piel, por ejemplo, la quemadura solar. Este no atraviesa el vidrio y tampoco llega a la epidermis, pero produce un efecto carcinogénico y estimula la pigmentación. Es decir, que igual produce cáncer. Y la radiación ultravioleta tipo C es absorbida en su totalidad por la capa de ozono y no llega a la Tierra, por eso no está en el porcentaje. Esta ya es de gran energía y capacidad destructiva. Entonces acá vemos, uno, la importancia de nuestra capa de ozono para absorber la radiación ultravioleta, de la cual la que llega a la Tierra va a ser entre un 2%, la de tipo B, y la de tipo A en un 98%. Las dos están asociadas a cáncer, es decir, la radiación ultravioleta puede estar siempre en relación al cáncer de piel. Puede ser un melanoma maligno o pueden ser otros tipos de cánceres. Y la del tipo A inclusive atraviesa el vidrio. Aquí vemos los diversos tipos de radiación ultravioleta nuevamente y como les decía aquí, la radiación ultravioleta tipo A está llegando hasta la epidermis. La luz visible llega más profundo todavía hasta tejido subcutáneo, pero esta no tiene una capacidad de daño al igual que el infrarrojo. Mientras que la UVB y la UVA sí. La UVB se queda en capas superficiales, produce cáncer. Y la UVA llega a capas profundas, también produce cáncer, específicamente el melanoma maligno. Un concepto importante también es el índice de radiación ultravioleta, que es un indicador de la intensidad de la radiación que está proveniendo del Sol.
Este índice también nos señala la capacidad de la radiación ultravioleta solar de producir lesiones en la piel. Mientras mayor es el índice, mayor es el riesgo de daño. Para esto tenemos el CENAMI, que publica los índices en los meses de verano sobre todo, para advertir sobre los daños que podría ocasionar a la salud. Vemos aquí, por ejemplo, que si está el índice ultravioleta en color verde, el riesgo es bajo, y acá vemos un índice de 4 a 6, mientras que si está en rojo, con un índice de 11 a 14, el riesgo de daño a la salud, a la piel, va a ser muy alto. Y si es mayor de 14 el índice, se encuentra en morado, es extremadamente alto el riesgo de daño. Acá tenemos un ejemplo del pronóstico de radiación ultravioleta a través de la página del CENAMI. Acá tenemos cenami.gov.p, radiación UV, y acá podemos ver cómo se grafica el índice de radiación ultravioleta durante el día. Esto fue para el día de ayer, 18 de noviembre, que como vemos, empieza el día y empieza a aumentar la radiación ultravioleta y llega a su pico máximo más o menos al mediodía, luego del cual empieza a bajar. Y vemos que va cambiando de colores, más bajo, verde, amarillo, naranja, rojo, morado, ya llega a un índice ultravioleta alto, con un riesgo alto de daño a la salud, luego del cual empieza a bajar hasta las 6 que se coloca el sol. Existen algunos factores que van a también determinar la intensidad de la radiación ultravioleta en la superficie. Por ejemplo, tengamos en cuenta que más del 90% de la radiación ultravioleta puede atravesar las nubes que sean poco densas. Mientras menos densas sean las nubes, mayor radiación ultravioleta pasa. Si es que estuviéramos en altura y hubiera nieve, tener en cuenta que la nieve limpia, blanca, refleja hasta en un 80% de los rayos ultravioletas y que pueden producir quemaduras. Llega hacia la nieve y se refleja y llega hacia nosotros que estamos cerca. La radiación ultravioleta aumenta en un 4% por cada 300 metros de incremento de altitud. Esto tiene lógica, mientras más alto, más cerca al sol, mayor es la radiación ultravioleta. Por eso a veces sentimos que cuando viajamos a altura el sol es mucho más intenso. Entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde se recibe el 60% de la radiación ultravioleta diaria. Si estamos fuera, si estamos en la calle entre 10 y de la mañana y 2 de la tarde, estamos recibiendo mayor dosis de radiación ultravioleta. Las personas que trabajan bajo techo también reciben radiación ultravioleta hasta en un 10 o 20%, en comparación a las personas que trabajan al aire libre. La sombra puede reducir la radiación ultravioleta hasta en un 50% o más. Estamos bajo el sol, no hay sombra, obviamente estamos recibiendo mayor porcentaje, mayor intensidad de índice de radiación ultravioleta. Mientras que si estamos en la sombra, reduce esta radiación ultravioleta. En el agua, ¿qué pasa en el agua? A medio metro de profundidad, la intensidad de la radiación ultravioleta es aún todavía de un 40% de lo que hay en la superficie. No es que estemos a salvo por completo bajo el agua. Igual llega la radiación, vemos que está atravesando, el agua y puede llegar hasta un 40% de lo que existe en la superficie. Y la arena blanca, similar a lo que es la nieve, va a reflejar la radiación ultravioleta, pero en este caso hasta un 15%. ¿Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta según el índice de radiación ultravioleta? Si el índice es bajo, la recomendación máxima de exposición igual es de máximo 1 hora o 60 minutos. Ahí podría optar, por ejemplo, por utilizar lentes oscuros para proteger los ojos, que son mucho más sensibles a la radiación ultravioleta.
Si es que fuera moderada, la recomendación es máximo 40 minutos de exposición continua y ahí tenemos que agregar ya manga larga. Si fuera alta, con 30 minutos basta para poder hacernos daños, así que tendría que ser menos de 30 minutos. Ahí tenemos que ya utilizar, no solamente nuestro bloqueador, que ya en moderada también estaba recomendado, lentes, gorra, chaqueta, manga larga, sino también una sombrilla. Si estuviera muy alto, igual, y si estuviera extremadamente, igual. Entonces no tenemos mayor protección para utilizar, pero los índices de radiación ultravioleta siguen aumentando. Así que tenemos que prevenir evitando estar a las afueras o con exposición directa durante ciertas horas del día y utilizando nuestra protección. No todo es malo en el caso de la radiación ultravioleta, también tiene algunos efectos positivos que hay que tener en cuenta, como la estimulación de la síntesis de la vitamina D, que es para nuestros huesos. Necesitamos producir nuestra vitamina D y para ello participa la radiación ultravioleta o el sol. En algunos casos puede estimular la síntesis también de neurotransmisores cerebrales responsables del estado anímico. El sol hace que nos sintamos mejor a nivel anímico. También favorece la circulación sanguínea, tiene algunos efectos terapéuticos por mecanismos de defensa en enfermedades cutáneas y también tiene una función de barrera en la piel. Pero los efectos negativos son los más conocidos y también son importantes. Cuando hay una exposición aguda al sol o la radiación ultravioleta, podemos ir desde un bronceado, la pigmentación de la piel por la radiación ultravioleta, hasta una quemadura solar. Si la exposición es crónica, ya son meses o años, vamos a tener que ya se produce un fotoenvejecimiento. ¿Qué era un fotoenvejecimiento? Era el empezar a tener arrugas o problemas de piel de envejecimiento por exposición al sol. Puede haber trastornos de pigmentación, queratosis actínica, carcinoma espinocelular. Mientras que si la exposición es intermitente, no es de manera continua, pero igual nos exponemos inclusive a altos índices de radiación ultravioleta, también puede estar asociado a cáncer tipo carcinoma vasocelular y melanoma. Vamos a revisar algunas de las patologías que hemos mencionado, empezando por lo que es la quemadura solar. La quemadura solar es un tipo de quemadura que al inicio no lo notamos y que luego, conforme pasa el tiempo, vamos a ir viendo cada vez más el enrojecimiento. Por lo general, los síntomas comienzan a verse recién después de unas 4 horas después de la exposición al sol y pueden empeorar incluso después de 24 y 36 horas y todavía desaparecer luego de varios días. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando estemos en exposición directa al sol, porque a pesar que al inicio no tengamos síntomas, luego de algunas horas de exposición podemos tener este tipo de quemaduras que nos va a quedar por varios días. La quemadura no solamente se produce en la piel, sino también en los ojos. Se producen ojos rojos, secos, dolorosos, que inclusive se sienten como arenosos por la sequedad. E inclusive la exposición crónica de larga data, varios años, puede causar daños permanentes e incluso ceguera. Otras enfermedades como la dermatitis crónica actínica, el lupus eritematoso, la rosácea, el melasma o el eritema multiforme. Son diversos tipos de lesiones en la piel que se pueden dar por exposición al sol. Hablábamos del fotoenvejecimiento. Esto se refiere a un envejecimiento que se produce por la exposición al sol. Vemos acá, al lado derecho, en su rostro o al lado izquierdo de nosotros, vamos a ver
¿no?, que el rostro está envejecido por la edad. Pero si vemos a su lado izquierdo del rostro del señor o a nuestro lado derecho, vamos a ver una piel mucho más envejecida por la exposición al sol, ¿no? Este es un camionero que trabajó casi 30 años con un solo lado del rostro expuesto al sol, ¿no? Está más expuesto por el lado donde está la ventana, ¿no?, del camión. Y es este lado el que está más comprometido porque hay mayor exposición al sol. Y el otro tipo de trastorno que hemos visto o enfermedades en la piel es sobre el cáncer. Esta es la afección que se forma por células malignas cancerosas, en los tejidos de la piel. Se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, pero es más común en la piel, que está más frecuente a la luz solar, la cara, el cuello, las manos, los brazos. Usualmente son de color café o negro. Sin embargo, algunos melanomas pueden lucirse de color rosado, café e incluso blanco. No necesariamente vamos a ver cosas negras o manchas, puede ser inclusive blanco, rosadito y ser un cáncer. En los hombres es mucho más propenso que se pueda dar a nivel del torso, pecho y espalda, mientras que en las mujeres más en las piernas, el cuello o el rostro. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden estar asociados al cáncer de piel? El tener una piel clara, que es más fácil de que se pueda quemar, se pueda dañar, que tiene menor protección al sol. Los antecedentes familiares de cáncer de piel, si es que hay alguien en la familia que pueda tener cáncer, esto aumenta nuestra predisposición a la enfermedad. Exposición al sol debido al trabajo o a las actividades recreativas. Si hemos estado más expuestos al sol, obviamente vamos a tener mayor riesgo. Si hemos tenido antecedentes de habernos quemado en el sol, sobre todo durante la infancia. ¿Por qué? Porque ya desde temprana edad empezamos a perder esta protección hacia la radiación solar. Y también si ha habido antecedentes de haber utilizado camas solares para bronceado. Como decíamos, hay el melanoma y los otros cánceres por radiación tipo B, dentro de los cuales tenemos al carcinoma escamocelular y el carcinoma vasocelular. Lo que debemos saber es cómo es que se presentan, cómo es que nosotros podemos visualizar, sobre todo a nivel de la piel, ¿no? Vemos que hay manchas, sobre todo, vamos a ver los diversos tipos de lunares que tenemos que observar, pero también podemos ver otro tipo de manchas en otras regiones donde no había lunares, que empiezan a aparecer otros tipos de manchas. ¿Cómo son estas manchas que podrían estar asociadas a cáncer? Vemos acá, ¿no?, lo que es normal es, por ejemplo, ¿no?, si hablamos de lunares, un lunar que sea simétrico, que tenga bordes lisos, ¿no?, definidos, que tenga un solo color, que sea pequeño y que no haya variado. Yo, doctora, tengo acá un lunar que siempre lo he tenido desde niño y nunca ha cambiado. No me asusto. Pero ¿qué pasa si empiezan a aparecer otro tipo de manchas? Lunares que ya no se ven como lunares, sino como pequeñas manchitas que no tienen un borde muy definido. Bordes irregulares o que tienen más de un color, que de repente sangran, que son grandes, que son dispersos, ¿no? Vemos ahí mayor de 5 milímetros, por ejemplo, pero no vemos que tenga una forma. Y de repente van cambiando. Doctora, a mí yo tenía esta mancha chiquita, ahora está media marrón, a veces me sangra, ahora está grande. Entonces son lesiones que ya podrían estarnos indicando de que se trata de un melanoma. Igual, si es que tenemos alguna lesión en la piel que no teníamos, que sangra, que ya vemos que empieza a tener una pequeña herida o que empieza a abultarse, que empieza a crecer, podría tratarse de otros tipos de cáncer también. ¿Cuándo debemos acudir al dermatólogo? Cuando tengamos nuevas marcas en la piel, sean lunares, manchas, coloraciones, protuberancias, lunares que cambien de tamaño, de textura, color, forma, lo que les mencionaba, ¿no? Cambian los lunares, hay que sospechar. Si es que sangran y no están sanando, si es que hay lesiones, ¿no?, que no sean lunares, pero algún tipo de lesión en la piel que no está curando, o los bordes del lunar están diferentes, asimétricos, etc. Cualquier tipo de cambio en una lesión o un lunar o una mancha en nuestra piel, tenemos que
hacer un descarte. Pueden haber alteraciones oculares debidas al sol también, como la fotoqueratitis, que puede darse, por ejemplo, una ceguera solamente por exponernos al nieve. Recordemos que la nieve, superficies claras van a reflejar el sol, pero también pueden estar asociadas a cataratas, al Asterigium, las pinguéculas que de repente han visto en su examen médico, y a carcinomas también de células escamosas a nivel de la conjuntiva y la córnea. Acá también crecen algunos tipos de cáncer. Ahora bien, no todo es malo, tenemos algunos factores protectores propios, fuera de la protección solar, de los equipos, de la crema, tenemos factores protectores propios, ¿no? Como la reserva biológica protectora frente al sol. Cada persona va a nacer con una cierta reserva biológica, la cual puede ir disminuyendo progresivamente con las exposiciones solares repetitivas cuando estamos pequeños. Entonces, mientras más pronto estemos expuestos al sol, sobre todo directo y sin protección, vamos a ir perdiendo nuestra reserva biológica. Pero tenemos esta reserva y podemos hacer de que esta nos dure más, ¿no? A nuestros pequeños no debemos exponerlos tan pronto al sol. Dejemos que su reserva biológica pueda durarles más tiempo y puedan estar más protegidos. También tenemos otros factores protectores, por ejemplo a nivel del ojo, nuestra capa córnea, antirradicales libres, el propio ADN que tenemos y el fototipo cutáneo. ¿Cómo son las características de nuestra piel? Aquí vemos, por ejemplo, que hay diversos fototipos, ¿no? Desde la piel más clara hasta la piel oscura. Las pieles más claras están más propensas a que puedan tener daños en la piel. Van a presentar quemaduras solares más intensas porque no se pigmentan casi nunca, mientras que las pieles más oscuras casi no se queman y su pigmentación es inmediata. Entonces, esto tener en cuenta porque a veces por más protector solar que nos coloquemos, igual podemos tener cierto grado de quemadura solar teniendo en cuenta el fototipo de nuestra piel, ¿no? Qué tan clara es nuestra piel. Tener en cuenta que hay trabajos con exposición a radiación solar y acá dentro del cual estamos nosotros, ¿no? El tema del transporte. También está la construcción, los agrícolas, la industria pesquera, personal de mantenimiento, etc. Todos los trabajos que puedan estar a la intemperie tienen cierto grado de exposición a la radiación ultravioleta, algunos más que otros. Entonces, la parte importante a donde teníamos que llegar, la prevención. La fotoprotección es el pilar del tratamiento y de la prevención para las lesiones ocasionadas por la radiación ultravioleta. A manera general, veamos algunas recomendaciones. No exponernos al sol directo entre las 10 y las 4 de la tarde. No deberíamos estar mucho tiempo bajo el sol directo en este horario. Si obviamente es parte de nuestro trabajo, es parte de algún tipo de actividad que tengamos que hacer, tengamos en cuenta, ¿no?, el menor tiempo posible para estar en esta exposición directa al sol. Sin sombra, sin nada, no deberíamos estar mucho tiempo. Uso de protectores solares siempre de acuerdo al biotipo cutáneo, a la edad, a la actividad laboral, si es que hay alguna enfermedad, si es que utilizamos maquillaje, etc. Siempre con una fotoprotección alta, entre 30 y 50 de factor de protección solar. Eso que vemos en estos fotoprotectores, FPS, debería estar entre 30 y 50 por lo menos. Usar elementos también de protección ultravioleta, sombreros de ala ancha, gafas, guantes, sombrillas, ropa que tenga también un factor de protección contra la radiación ultravioleta. Evitar obviamente lámparas del bronceado, inclusive cremas para broncearse, también deberíamos evitarlas. Evitar superficies de reflejo, agua, nieve, arena. Recordemos, la nieve y la arena producen reflejo y así estemos en el agua, inclusive metros abajo todavía llega radiación ultravioleta. La hidratación es importante también para prevenir las quemaduras, que nuestra piel esté hidratada, por ejemplo.
Si queremos llevar algún tratamiento para el envejecimiento, deberíamos buscar un especialista, no colocarnos cualquier cosa en la piel que finalmente puede producir alguna reacción alérgica o mayor riesgo, ¿no? Si nuestra piel está dañada, hay mayor riesgo que el sol pueda penetrar capas profundas y finalmente a la larga producir pues algún tipo de lesión, inclusive cáncer. ¿Cómo debemos aplicar el protector solar? ¿No? Acá tenemos la regla de los 2 dedos. ¿Qué dice? 2 dedos de bloqueador para cara y cuello. 2 dedos para cada pierna, para cada brazo, para el pecho, para la barriga y 4 para la espalda. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer, ¿no? la aplicación de manera abundante. Previo a eso, hacer una limpieza, podemos hidratar la piel. Esparcimos la crema sin olvidar ningún rincón, inclusive las orejas. Nos olvidamos muchas veces de las orejas o a veces solamente nos colocamos en la cara y no en el cuello. Y a nivel de los labios podemos utilizar también, hay bálsamos que tienen factor de protección solar. ¿Por qué? Porque a veces nos lamimos, por más que nos echemos el bloqueador nos lo comemos, entonces utilicemos un bálsamo labial sobre todo. Si es en el cuerpo, igual la limpieza, y son por lo menos 30 gramos de producto para utilizar en todo el cuerpo. Hay que cubrir perfectamente toda la piel expuesta y complementar siempre con prendas y accesorios. Independiente de que utilicemos nuestro protector solar, tendríamos que utilizar lentes, gorros para complementar nuestra protección. Hay que considerar también la hora de exposición. Recordemos que el sol empieza a salir, empieza a aumentar los índices de radiación ultravioleta, recordemos la curva, aumentando los colores, verde, amarillo, naranja, morado. Entonces llega el mediodía y ya es más el sol y empieza a bajar. Entonces 6 de la mañana, digamos, sale el sol, 7 de 9 de la mañana, el sol es inofensivo, la radiación ultravioleta es baja, podemos exponernos, generar, ¿no? nuestra vitamina D. Recordemos que no todo es malo, necesitamos exponernos al sol para formar vitamina D. Y ya más o menos 10 de la mañana aplicar nuestro protector solar 30 minutos antes de exponernos al sol. A veces nos olvidamos de que tenemos que colocarnos antes. ¿Qué pasa si me lo coloqué en la mañana, me lavé la cara? Tengo que volver a colocarme el protector solar. Recordemos entre las 11 y las 4, algunos decían desde las 10 de la mañana, es el periodo más dañino. Hay que evitar exponernos directamente al sol. Ahí tenemos que sí o sí aplicar nuestro protector solar con un factor de protección alto, por lo menos 2 veces durante este periodo. Usamos polera, manga larga, casco de ala completa, lentes, etc. Tratemos de estar lo menos posible en estas horas. Ya para las 5 de la tarde podría ser que todavía haya cierto daño. Podemos aplicar nuevamente el protector si estamos en una exposición directa. Si no, esperamos, ¿no? a que finalice el día. Hay una ley, la ley 30.102, que da las medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar, ¿no? Y en esta ley ya nos da, ¿no? las medidas obligatorias para tener en cuenta como factor de protección. Les dije que también íbamos a hablar sobre la hidratación, pero antes de eso, de hablar cuáles son las medidas, cómo hidratarnos, hay que entender qué es la deshidratación. Es la afección causada por la pérdida de demasiado líquido en el cuerpo. Ocurre cuando perdemos más líquidos de lo que estamos ingiriendo y nuestro cuerpo no tiene suficientes líquidos para funcionar bien. Nosotros necesitamos líquidos para movernos, para hacer nuestras actividades y no solamente lo que nosotros hacemos conscientemente, sino también dentro de nuestro cuerpo se requiere líquidos para que funcione el corazón, para que se bombee la sangre, para que llegue al cerebro, etc. ¿Qué puede causar la deshidratación? Diarrea, vómitos, el sudar demasiado, orinar demasiado también. Si es que tenemos ciertos medicamentos o enfermedades que pueden hacer que orinemos demasiado, la fiebre o no beber suficiente agua u otros líquidos. Todo ello puede causar la deshidratación en una persona. ¿Quiénes tienen más probabilidades de sufrir de esta deshidratación? Sobre todo los adultos mayores. Algunas personas pueden perder la sensación de sed a medida que envejecen y hay que obligarles a tomar líquidos. Bebés y niños pequeños también
porque tiene más probabilidades de tener diarrea o vómitos, y también a veces depende mucho de los adultos para ingerir líquidos. Personas con enfermedades crónicas que estén orinando, sudando con mayor frecuencia, diabetes, problemas renales, personas que toman medicamentos, personas que hacen ejercicio o trabajan al aire libre cuando hace calor, y ahí también podemos estar nosotros. ¿Cuáles son los síntomas y complicaciones de una deshidratación? El tener mucha sed, boca seca, orinar y sudar menos de lo habitual. No hace calor, pero ya no sudo, estoy con sed, estoy deshidratado. La orina de color oscuro, la piel seca, la sensación de cansancio, mareos. La deshidratación puede ser leve o lo suficientemente grave como para ponernos en peligro la vida. Hay que conseguir ayuda médica de inmediato si es que empieza a haber síntomas de confusión, desmayo, falta de micción, latidos rápidos, respiración rápida o shock. Entonces empezamos teniendo solamente un poco de sed, mucha sed, boca seca, y empieza a haber más y más síntomas. Tener en cuenta que no debemos esperar tener sed para tomar agua. Para que nosotros podamos mantener una correcta hidratación durante el día, debemos beber líquidos con anticipación, incluso cuando no tenemos sed. Tener la sed ya es un signo, un síntoma de que ya estamos deshidratados, y no debemos esperar tener sed para beber líquidos. Muchas veces estamos esperando eso y no nos damos cuenta que ya estamos deshidratados. Y si estamos expuestos, estamos en un aire libre, tenemos alguna condición de salud, pues nos podemos deshidratar más rápido. Entonces, acostumbrémonos a hidratarnos, a tomar líquidos durante el día, a prever, ¿no?, los momentos. Si yo sé que voy a conducir largas horas, yo sé que voy a estar expuesto al sol, debo cuidar mi hidratación previamente. Bien, si hubiera alguna pregunta pueden contactarse a mi correo o al número que ustedes ya conocen.